aquí, llegando a sus hogares a través de este medio de comunicación, con el fin de compartir con ustedes palabras de aliento tomadas de la palabra de Dios. Recuerden que la palabra del Señor es espíritu y es vida. O sea, la palabra del Señor siempre debe producir en nosotros aliento, esperanza, fe. Entonces, este es el propósito de la predicación, llegar a ustedes con un mensaje de fe y esperanza en medio de esta situación. No podemos añadirle a las situaciones negativas, aumentar el temor y el desasosiego en la gente. Más bien, mirar la palabra del Señor, cómo la palabra del Señor nos alienta en las diferentes circunstancias de la vida. Bueno, en esta noche vamos a hacer énfasis en que somos nosotros ciudadanos del reino de los cielos y que constituimos una colonia del cielo en la tierra. Ahora, eso significa que Dios tiene como nuestro rey, como nuestro rey, Él tiene, podemos decirlo así, cuidado de cada uno de los ciudadanos del reino. Esa es responsabilidad del rey, cuidar de todos sus ciudadanos. Así que no importa la época en que vivamos, las circunstancias en que nos encontremos, sabemos que Dios está cuidando nuestra vida, que Él responde por nosotros, porque hemos confiado en Él y hemos entregado nuestra vida a Cristo. Así que le pertenecemos y Él tiene cuidado de nosotros porque para Él somos especial tesoro. Entonces dice que somos un pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, y Él cuida de nosotros. Bien, y estamos en el mundo, es cierto, pero como ciudadanos del reino de los cielos tenemos una misión en este mundo, y es que hacer que cada día la colonia aumente, cada día aumenten los ciudadanos del reino de los cielos en la tierra. Y en la medida que aumentan los ciudadanos, en la medida que crece el reino, también crece su influencia en el mundo. Y bueno, este es el propósito de Dios para nosotros. Bien, quiero saludar a algunos hermanos y amigos que están llegando, a Carlos Edgar García Arenas, le damos la bienvenida, a Sandra León Gómez, a Marisabel, también les saludamos. Y bueno, ya se han conectado varios hermanos con nosotros, entonces repito, el tema de esta noche es una reafirmación y las ventajas de ser ciudadanos del reino de los cielos. Que aunque estamos en el mundo y el mundo tiene conflictos y circunstancias difíciles, pues nosotros estamos al cuidado de Dios. Y vamos a orar en esta hora, pidiendo que el Espíritu Santo sea quien traiga palabra de fe, palabra de aliento a nuestro corazón, a nuestra vida. Bien, oremos al Señor primeramente. Padre, te damos gracias, porque tú eres bueno y para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has hecho tus hijos, nos has hecho ciudadanos del reino de la tierra. Y nos has encomendado, Señor, la misión de extender tu reino, de anunciar el nombre de Jesús en medio del mundo, para que, Señor, cada día tu reino se extienda, para que cada día, Señor, más gentes se acojan, Señor, a ti, bendito Dios. Padre, en el nombre de Jesús oramos y te pedimos que tu Espíritu Santo sea trayendo palabras de aliento, de consuelo, de fortaleza, de fe a nuestro corazón. Que esta palabra, Señor, sea esa semilla
que cae en buena tierra. Sí, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces quiero leer aquí o como introducción, vamos a leer aquí en 1 Juan 5, 19. 1 Juan 5, 19, ¿qué nos dice la Biblia? Entonces, dice la palabra del Señor así. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, dos cosas debemos saber. Que somos de Dios, todos los cristianos somos de Dios, pertenecemos a Dios. Y debemos saber que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sí? Esto son declaraciones muy, muy concretas. Y cada creyente debe saber que somos de Dios, que le pertenecemos a Dios, que Dios nos compró con la sangre preciosa de Jesús y que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros para hacer una labor en esta tierra. Por eso nos ha concedido también dones y talentos. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. De allí fue, del mundo, Dios nos rescató del mundo y Dios nos rescató también de la potestad del diablo. Hay dos versículos sobre esto. Uno lo encontramos en Hechos 26, 18, donde dice que a través de la predicación hay una liberación de la potestad del diablo. Entonces, por eso aquí en Hechos 26, 18 dice la palabra que Dios comisionó al apóstol Pablo para predicarle a los gentiles. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Bueno, esta palabra nos está diciendo que a través de la predicación del Evangelio nosotros nos hemos convertido de las tinieblas a la luz y hemos sido libres de la potestad del diablo. Así que no tenemos por qué temer el mover del diablo en el mundo. Ahora mismo el diablo se está moviendo en el mundo y está trayendo un caos, trayendo temor en la gente, angustia, desesperación, muerte y crisis económica. Esas son obras de Satanás. Y bueno, el mundo al estar bajo el maligno, pues se angustia, se desespera. Pero nosotros no somos ciudadanos del mundo, somos ciudadanos del reino de los cielos. Por lo tanto, nosotros en medio de las situaciones en que vive el mundo, nosotros podemos estar tranquilos. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos del reino y Dios tiene cuidado de sus ciudadanos. Tenemos un rey excelente, un rey que no va a permitir que su nombre quede mal con ciudadanos que andan mal, sino que precisamente Dios cuida de nosotros, nuestro rey cuida de nosotros. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Cómo sabemos que el mundo entero está bajo el maligno? Porque el maligno está matando continuamente. Está trayendo, dice que él vino para hurtar, matar y destruir. Y eso lo está haciendo muy bien. Si nosotros miramos un poquito algunas estadísticas, nos damos cuenta de que continuamente el diablo está matando. ¿Sabe cuántos niños mata anualmente Satanás a través de los abortos? Pues yo tengo aquí un dato que en el año 2018 42 millones de niños y niñas fueron abortados. Es un número muy grande, es la población supera la población de muchas naciones, ¿sí?
Eso en un año, 42 millones, 10.000 abortos por día, más o menos. O sea, el 1 y el 2 de enero del 2020 hubieron 20.000 abortos, 20.000. Pero en el año son 42 millones, una suma muy grande. Bien, de niños asesinados, porque no podemos llamar de otra forma el aborto, sino un asesinato. Pero ¿saben cuántas personas mata el diablo eh, con cáncer en el año? A 8.2 millones con cáncer en el mundo. Esa fue la cifra este es un dato que tengo del año 2012. En ese año murieron 8.2 millones. ¿Sí? Esto nos muestra que el mundo está bajo el maligno. Eh, ¿Sabe cuántas personas mueren por tabaquismo al año? 8 millones. 8 millones de personas mueren en el año por consumo del tabaco. ¿Saben ustedes por qué pegó tanto el COVID-19 en España? ¿Por qué tanta gente murió en España? Porque España tiene alrededor de un 25%, casi un 30% de la población mayor de 18 años son adictos al tabaco, fuman y por lo tanto sus pulmones ya venían deteriorados y fueron una presa fácil para el COVID-19. Entonces mire que una cosa con otra, de esto no nos hablan los comentaristas en la radio, o sea, no hacen ese análisis de que ya la población tenía enfermedad en sus pulmones y se agravó con el COVID-19. Lo mismo pasó en Italia. Bien, también tenemos otros datos aquí. 41 millones al año mueren por enfermedades no transmisibles, ¿sí? Pero 3.3 millones mueren por el alcoholismo. Estamos hablando siempre en términos de millones, millones en el año. Entonces, esto nos muestra que el mundo entero está bajo el maligno, que el diablo está matando, que está trayendo enfermedad y muerte. Pero hay otras pandemias que se han manifestado en el mundo, como el SIDA. El SIDA, desde que comenzó a manifestarse hasta el año 2018, o sea, en 15 años se presentaron 75 millones de muertos por VIH. Una cifra muy grande, 75 millones de muertos. Por eso decimos, o la Biblia tiene razón, el mundo entero está bajo el maligno, está trayendo destrucción y muerte. Y cada día 100.000 jóvenes mayores de 18 años, o sea, jóvenes de 18 años hacia arriba, comienzan a fumar. 100.000 personas en el año. ¿Y qué cosecha se va a tener ahí de cáncer y de enfermedades del pulmón? Pues millones de personas van a resultar contagiadas por esto y van a terminar muertas. Pero son las cosas en las cuales las personas que no tienen a Dios comienzan a caer y a rendirse. Son arrastradas como dice Efesios, son arrastradas por la corriente del mundo. Pues se forma una moda, el estar fumando, el estar bebiendo. Y eso acarrea, entonces, le da lugar a Satanás para enfermar nuestros cuerpos o los cuerpos de los que fuman. Una de las labores que hace Dios cuando nos convertimos a Cristo, cuando venimos a ser ciudadanos del reino de los cielos, es que Dios comienza a cambiar nuestra cultura. Y si éramos borrachos,
entonces el Señor nos libera de, de ser adictos al alcohol. Y si teníamos el vicio del tabaco, pues también el Espíritu Santo nos hace ver que esto no le agrada a Dios, que estamos dañando el cuerpo, que es templo, nuestro cuerpo es templo de Dios y morada del Espíritu. Entonces, no dañamos nuestro cuerpo con el tabaco. Y esto es muy buena noticia, sabiendo que el COVID ataca a personas que tienen bajas sus defensas, eh, digamos, y que además tienen otras situaciones de salud, tienen compromisos de salud, de enfermedades. Son una víctima fácil para el COVID-19. ¿Sí? Pero gracias a Dios que como ciudadanos del reino de los cielos, el Señor nos ha liberado de esa vana manera de vivir. Y cuando una persona se convierte a Cristo, no es que en las iglesias cristianas les prohibimos que no fumen o que no tomen. No, sencillamente es que el Espíritu Santo nos libera de esa cultura del mundo, de esa vana manera de vivir. Y ya no tenemos necesidad de estar buscando estas cosas. Bien, entonces, estos son algunos datos que de pronto nos ponen a reflexionar de que son millones los muertos que el enemigo está produciendo en la tierra en diferentes formas. Y este COVID-19 pues ya tiene 257.793 muertes en el mundo, ¿sí? O sea que es un número pequeño comparado con los millones que están muriendo por tabaquismo, por licor, nomás en asesinatos, por violencia. Mueren alrededor por aquí tengo un dato de eso, de cuántas personas mueren asesinatos. 463.821 personas fueron asesinadas en el 2017, riñas, es decir, ese carácter que no se controla. O sea, el hombre sin Cristo no tiene control de su carácter. Se deja llevar por los celos, por la ira, se deja llevar por la influencia de Satanás a través de canciones en una taberna. Y entonces terminan matando, terminan haciendo violencia. Y son 463.000 personas que murieron en el 2017 asesinadas. Es un número muy grande. Entonces, el mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros como creyentes tenemos la bendición de que estamos bajo la cobertura de nuestro Rey y Él tiene cuidado de nosotros. Y precisamente vamos a reflexionar sobre esto en este día, de que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos y que ya la potestad del diablo no opera en nosotros porque hemos sido libres. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para los creyentes, para los ciudadanos del reino? Pues la voluntad del Señor está expresada en 3 de Juan 2. Dice, amado, mire tan bonito que Dios nos dice, amado. Así nos trata Dios, porque somos sus hijos amados. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud y que prospere tu alma. Esa es la voluntad de Dios para sus ciudadanos. Es la provisión que Cristo ha hecho para los que hemos creído en su nombre. Él quiere nuestra prosperidad y quiere nuestra salud y también quiere que vivamos con gozo y alegría en nuestra vida. El Señor dice, por nada estéis afanosos, y también dice Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Así que el Señor nos invita a estar regocijados. ¿Y cuándo?
Pues en todo tiempo, en tiempo de pandemia, en tiempo de VIH, en tiempo de tantas situaciones que pasan en el mundo, en medio de las guerras, el Señor quiere que nosotros como ciudadanos del reino de los cielos mantengamos regocijo en nuestra vida, gozo, ¿sí? Entonces, Él nos ha rescatado de esa vana manera de vivir que tiene el mundo, en el cual pues el mundo mismo no aprecia la vida. Y el deseo de Dios es que prosperemos, aún en tiempo de pandemia. Así que si por un momento están los negocios cerrados, no hemos podido ejercer la profesión, no hemos podido hacer algunas cosas, no, tomemos este tiempo como un tiempo de descanso, que Dios va a recuperarnos, que Dios va a prosperar. Y como decía un rey que contrató un ejército, o sea, el rey de Judá contrató al rey de Israel para que le ayudara en la guerra, y contrató 100,000 hombres de Israel para ir a la guerra. Pero Dios le envió al rey de Judá, al profeta, y le dice: no vaya contigo Israel, porque Dios no está con Israel, porque Israel se había apartado de Dios y estaba adorando ídolos. Entonces, Dios no quería que Judá se mezclara hiciera alianza con Israel para ir a la guerra. Y entonces el rey de Judá dijo: bueno, ¿y qué hago con los 100,000 talentos que le di al ejército? Entonces estaba preocupado porque ya había dado un anticipo, una plata, para que el ejército de Israel le ayudara en la guerra. Y entonces Dios le dice a través del profeta al rey de Judá: tranquilo, Dios puede darte mucho más que eso. O sea, no se afane. Si perdiste esos 100,000 talentos de oro, no te preocupes, porque Dios te puede dar mucho más que eso. Así que Dios puede darnos mucho más que lo que hemos perdido por tener de pronto el negocio cerrado, porque hemos tenido que suspender actividades en la empresa. En fin, porque hemos dejado de vengar un sueldo. Entonces, recuerden, si es un creyente, es un ciudadano del reino de los cielos. Y Dios tiene cuidado de usted. Créame que no le va a faltar. No le va a faltar, porque Dios va a suplir todo lo que le falte. Bueno, recuerden que la voluntad de Dios para sus ciudadanos es que seamos prosperados en todas las cosas, que tengamos salud y que prospere nuestra alma, que tengamos confianza en nuestro Dios en todo tiempo. El Salmo 1 nos dice que bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice la palabra que será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Notemos que el Señor aquí está mencionando nuevamente acerca de la prosperidad de su pueblo. Y nosotros prosperamos. ¿En dónde prosperamos? Pues en medio del mundo, ¿sí? Pues aquí esta prosperidad es prosperidad mientras estemos en la tierra. Y Dios quiere que prosperemos en todo tiempo, en todo tiempo. Así que es la promesa del Señor. Y la Escritura dice que no así los malos, o sea, los que no están bajo la potestad del Señor. La Biblia nos dice que están bajo la potestad del diablo. Entonces, ¿qué pasa con los malos? Con los que están bajo la potestad del enemigo, siendo arrastrados por la corriente del mundo. Dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos,
mas la senda de los malos perecerá. Entonces Dios hace diferencia entre el que le sirva y el que no le sirve, entre el que medita en su palabra y anda en su camino, y entre el que anda en el consejo de malos, en el camino de los pecadores, y que se sienta en las sillas de los escarnecedores. Estas personas, dice la Escritura, no prosperarán. Pero en cuanto a nosotros, dice que el acercarnos a Dios es el bien. Bien, son palabras de aliento, de fortaleza. Dios está con nosotros. Bien, sin embargo, las cosas que vemos y las palabras que oímos, las noticias que escuchamos, pues muchas veces tratan de desanimarnos y nosotros debemos de tener cuidado con lo que escuchamos, con las noticias que oímos. Recuerden que muchas veces los noticieros no hacen el análisis que nosotros hemos hecho, de que la gente está alarmada hoy día, muchas naciones, por cerca de 260,000 muertos, pero no están alarmados por los 40 y tantos millones de personas, de niños que son abortados en el año, y por todo ese millones y millones que mueren, por las demás pandemias, por el VIH, por ese otro virus que se llama el papiloma humano, ¿sí? Que para eso también hay una vacuna, pero sin embargo mucha gente está muriendo por el papiloma humano. Una enfermedad, un virus que se transmite por cuestión de promiscuidad sexual, de tener relaciones sexuales pecaminosas. Esa es la palabra. Entonces, ahí mucha gente es contagiada y muere a consecuencia de ese camino. El Salmo 73 nos permite a nosotros como hacer un pequeño análisis acerca de nosotros y de que somos ciudadanos del reino y de aquellos que no son ciudadanos del reino. Porque la gente en el mundo vive su momento y no se preocupa por el mañana. Ellos tienen dinero y lo despilfarran y bueno, viven a todo dar, como se dice, pero el Señor dice aquí en el Salmo 73, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. O sea, Dios es bueno para con los limpios de corazón. ¿Y quiénes son los limpios de corazón? Pues nadie puede limpiarse a sí mismo, pero todos los limpios de corazón somos aquellos que hemos venido a Cristo y hemos sido lavados con la sangre de Jesús. Bien, entonces dice que el salmista en el Salmo 73 dice que en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, es decir, por poco caigo en tentación, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y entonces, por eso les decía, no dejemos que nuestros oídos nos lleven, no dejemos que nuestros ojos nos lleven y pongamos la mirada en personas que obran mal, que no son temerosas de Dios y sin embargo prosperan. ¿Sí? Entonces dice que no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. ¿Sí? Entonces, estos son los que están bajo el maligno. ¿Sí? Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? O sea, muchas personas se mofan de nosotros que somos creyentes en Dios.
Ellos hacen alarde de que no creen en Dios, pero muchas veces cuando están en situaciones terribles, entonces a veces se acuerdan que hay un Dios y a veces ya es demasiado tarde. Dice la palabra en el Salmo 73, versículo 12, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y el salmista ahí es donde dice que verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Entonces viene la tentación. Muchas veces dice, ¿de qué me ha servido andar en el camino de Dios? ¿Sí? Y si veo que otros que no son temerosos de Dios y que defraudan y roban y viven de la extorsión y viven de toda esa deshonestidad que hay, lo que se llama, lo que llamamos la corrupción. Mucha gente obra en corrupción, no solamente los políticos, mucha gente obra en forma corrupta con el fin de alcanzar riquezas, ¿sí? Pero nosotros como creyentes, el Señor nos guarda de esas cosas, ¿sí? Y bueno, el salmista tuvo precisamente esa tentación de ver, de ponerse a fijarse en los que no tenían temor de Dios y que sin embargo muchas veces prosperaban y bueno, se mofaban aún de Dios y aún así prosperaban. Bueno, es que muchas veces el enemigo, Satanás, prospera a la gente para que le sirva, pero no siempre es para siempre que reciben esta prosperidad, porque la Escritura dice aquí, nos muestra el duro trabajo para entender que le costó al salmista. Dice que se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Y muchas veces es una tentación para nosotros ver cómo personas prosperan, gente que no tiene temor de Dios prospera. Pero lo que debemos reflexionar es que nosotros no estamos viendo sino una parte de la película. No estamos viendo el final de la película. Pero el Señor le dio oportunidad al salmista cuando él estaba orando, porque dice que él no entendía nada de esto y se metió con Dios en oración. Dijo, Señor, yo no entiendo esto. Estoy turbado, soy como una bestia delante de ti que no entiendo. Así le decía el salmista a Dios. Entonces el Señor le dio una visión acerca del fin. Le mostró el final de la película de los impíos. Y entonces eso está aquí en los versículos 24. Dice, me has guiado según tu consejo. Perdón, no, antes. Aquí en el versículo 18. Dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Bien, entonces el Señor le mostró de que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Tarde o temprano, el que anda en corrupción segará corrupción. Y entonces vemos eso en nuestro país. Hemos visto cómo gente que se ha levantado con muchas riquezas y de forma mala, también ya no están en la tierra, ¿sí? Sus mismas andanzas les condujeron a la muerte y algunos se encuentran en la cárcel. Bueno, entonces el Salmo por decir
el versículo 23, con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Qué tremenda consolación recibió el salmista cuando entró en el santuario de Dios, cuando entró en el cuarto de oración y estuvo allí en la presencia de Dios y pidiendo consejo, sabiduría. Y el Señor entonces le reveló el destino de los malos, pero también le trajo contentamiento a su corazón, de tal manera que él dijo: Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y qué maravilloso como termina este salmo, con una victoria tremenda sobre esa tentación que tuvo el salmista, ¿sí? Bueno, este Salmo 73, entonces nos muestra entonces cómo mucha gente está bajo la potestad del diablo y aún puedes prosperar, pero terminan mal. Entonces, también la palabra del Señor nos muestra aquí, tengo otras notas por aquí, donde tengo otras noticias aquí que dicen bueno, entonces no somos ciudadanos del mundo, sino somos ciudadanos del reino de los cielos. Dice la palabra que si fuéramos del mundo, el mundo no. Pero como no somos del mundo, el mundo nos aborrece. Pero el Señor nos dijo que no nos preocupáramos por eso. El Señor dice en Mateo 5:12, gozaos y alegraos cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces, gozaos y alegraos, dice la palabra del Señor. Y que no temamos a los que matan el cuerpo. Por ejemplo, cuando Esteban fue perseguido y estaba siendo apedreado, dice la palabra que los cielos le fueron abiertos y vio al Padre Celestial y a su Hijo, a Jesucristo, sentado a su diestra, y dice que su rostro comenzó a resplandecer a resplandecer grandemente, y después, puesto de rodilla, oró por los que le estaban apedreando, diciendo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y allí expiró. O sea, aún en medio de la muerte, él experimentó la gloria de Dios. Por eso el Señor dice: no teman. Y la palabra del Señor en el Salmo 118, versículos 6 al 9 dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. O sea, no temamos porque Dios está con nosotros. Él tiene cuidado de nuestra vida. También el versículo 118, versículo 7 dice: Jehová está conmigo entre los que me ayudan. ¿Sí? O sea, Dios tiene gente que nos ayuda, pero Dios está también dentro de los que nos ayudan. Y mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Nuestra confianza está puesta en Dios. Y no temamos estos tiempos de pandemia. No temamos, porque el Señor nos da la victoria en todas las cosas. No perdamos nuestro gozo, ¿sí? Y no dejemos de alabar a Dios en medio de esta situación. Dice la palabra que en Habacuc 3, versículos 16 al 19. Le vamos a ir a Habacuc, capítulo
3. Ahí encontramos unas palabras maravillosas de Habacuc, que dice aquí Habacuc capítulo 3, versículos 16 al 19. Dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Bueno, Habacuc estaba viendo una visión en la cual venía destrucción. Tanto fue que cuando esa visión dice que entró aún en sus huesos y se estremeció dentro de él. Y entonces nosotros, sin embargo, él volvió rápidamente en sí, se dio cuenta de que Dios estaba con él y que no debía temer la destrucción cuando viniera. Y él dice, el versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dice con todo, aunque falten muchas cosas, aunque se haya perdido el trabajo, aunque hayan estado los negocios cerrados, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Mostrando nuestra confianza en Dios. Pues nuestra actitud debe ser una actitud de gozo, de alabanza, de adoración a Dios. ¿Sí? Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Así que estas palabras son palabras de ánimo, palabras de exhortación para no desfallecer, para no menguar en nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Estas son situaciones precisamente que acarrea el mismo Satanás en el mundo para traer zozobra, para traer angustia, para traer pobreza y muerte a la gente del mundo. Pero nosotros somos hijos de Dios bendecidos y guardados por nuestro Dios. Somos ciudadanos del reino y nuestro rey cuida de nosotros. Así que, y en cuanto a persecuciones, pues la Escritura sí nos afirma que por causa de Cristo el mundo nos aborrecerá y nos perseguirá, pero que no tengamos temor tampoco. Por el contrario, dice, gozaos y alegraos cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros. Y también dice, no se preocupen cuando lo lleven ante tribunales o ante autoridades por causa de mi nombre. Y no se preocupen por qué han de hablar o responder, porque en aquella misma hora el Espíritu Santo les dará palabra que no podrán refutar ni contradecir. Así que el Espíritu de Dios está con nosotros. Eso lo hemos visto también anteriormente, de que Cristo murió en la cruz para hacer posible que el Espíritu Santo esté con nosotros para siempre. Y bueno, el Espíritu Santo nos alienta, nos conforta, mantengamos esa amistad con Él en todo tiempo, porque Él nos va a guiar y nos va a dirigir y nos va a abrir puertas y nos da sabiduría y nos da el gozo de la salvación. Entonces démosle gracias al Señor por esta palabra y estemos confiados en nuestro Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra que en esta noche tú nos has dado, Señor. Padre, gracias, porque el Señor de los cielos vemos que ciertamente el mundo está bajo el maligno, pero nosotros estamos bajo tu potestad, Señor. Estamos bajo tu cuidado, Señor. Y Señor, tú cuidas de nosotros. Por tanto, no temeremos y como dijo el profeta Habacuc, que aunque
falten muchas cosas. Con todo nosotros nos alegraremos, nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación. Padre, gracias, porque tú nos alientas en todo tiempo, porque nuestra mirada está puesta en ti. Y aún en medio, Señor, de las circunstancias, en medio de todo ese caos que produce el enemigo en el mundo, tu palabra es firme, tu deseo es firme, de que tu deseo es prosperarnos, darnos salud y hacer que nuestra alma prospere. Por lo tanto, te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús, por el cuidado que tienes de nosotros. Gracias, Señor. Somos tu pueblo, somos tus hijos. Sí, Señor. Aleluya. Te alabamos, Padre. Te exaltamos. Muchas gracias, Señor. No temeremos, Señor. Cuando veamos cómo el mal, Señor, viene sobre las gentes que andan en el mundo, Señor. Pero nosotros somos guardados por ti. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Bueno, gloria sea al Señor. Quiero, antes de saludar a los hermanos aquí, quiero orar también por que hay situaciones que muchas veces nos ponen como el salmista, un poquito en aprieto, en angustia, pero vamos a orar por la paz del Señor. Vamos a orar por que el Señor guarde tus pensamientos y tu corazón en Cristo y que el Señor te brinde salud a los que están enfermos. Sabemos que Cristo, Dios, nuestro Rey, ha provisto en Cristo la salud. Vamos a orar por los que estén también enfermos con alguna dolencia. Creámosle a Dios. Cristo cargó nuestra enfermedad, nuestra dolencia. Crea que Dios te sana a través de esta oración y recibe tu sanidad. Y comienza a obrar, comienza a actuar creyéndole a Dios. Comienza a hacer lo que no podía hacer. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que en esta hora tu Espíritu Santo sea trayendo mucha paz a cada corazón. Que si alguno está triste, afligido, temeroso, apesadumbrado por las cosas que escucha, por las noticias, Señor, Padre, que en esta hora sea libre de toda preocupación. Señor, hemos leído en tu palabra que tú tienes cuidado de nosotros, que mejor es confiar en ti, oh Dios, que confiar en las riquezas, que confiar en el hombre. Padre, muchas gracias. Trae esa paz, esa tranquilidad a los corazones, en el nombre precioso de Jesús. Señor, sana las emociones, sana, también quita toda preocupación. Señor, esa preocupación que no deja descansar la mente, se vaya en el nombre de Jesús. Padre Santo, te alabamos, Señor, te adoramos. Oh Señor Todopoderoso, bendito tu nombre para siempre. Extiende tu mano y sana ahora, Señor, también los cuerpos. Toda enfermedad en el corazón, en el nombre de Jesús, corazón sé sano. Toda enfermedad en los riñones, ordeno que se aparte esa enfermedad. Esa infección cese ahora, en el nombre de Jesús. Esos riñones les mando que trabajen bien, sean sanos. Ordeno sanidad también para el páncreas, para el hígado, para todo el sistema digestivo, para el colon. En el nombre de Jesús, para las venas, para las arterias. Hablo sanidad al cerebro. Reprendo todo aneurisma que hay allí creciendo. Reprendo toda amenaza de trombosis en el nombre de Jesús. Y hablo sanidad para los oídos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, hay poder en Cristo. Hay poder en Jesús. Santo, santo, santo. Oh, gloria a tu nombre. Espíritu de Dios, manifiesta la presencia de Cristo en cada hogar. Yo proclamo tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y declaro que esa paz guarda los pensamientos y el corazón de cada uno de tus hijos en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Declaro que en esta noche tu pueblo duerme en paz y tranquilidad. Y que mientras duerme tu pueblo, tú estás obrando para bien.
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos. Un saludo para Luz Marina González, para Gloria Guatibonza. Miremos a ver quiénes más tenemos por acá. A David Steven Cárdenas, a Gladys Pérez Vera, también a Freddy y Angélica Cáceres. Bueno, saludos allí a nuestros sobrinos, saludos aquí de toda la familia, para nuestros sobrinos en Argentina. Bueno, Juan David Bernal, allí en Tunja le bendecimos, a Roberto Romero en Paz del Río, Gilberto Miranda también en Paz del Río, Gladys Pérez Vera, que traiga el cuchillo. También saludamos a Alejandra Viasus, a los Méndez Pagauta. Allí en Oaxaca, México, también tenemos sintonía a Neptalí Gijón y a Fidel. Les saludamos en el nombre del Señor. Luz Amanda Hernández Holguín, a Jennifer, a David Steven Cárdenas, a Marta Hernández, a Jen Yopal, a Ligia Leonor Salamanca. Bueno, tenemos por aquí a Álvaro Barragán, a Rocío Inés Zambrano, Andrés Ballesteros también nos acompaña, Jorge Rincón, Sandra León Gómez, Carlos Edgar García, Marisabel Montoya, ya le habíamos saludado al principio. Claudia Ojeda. Bien, entonces... Ya está Carlos Edgar García. Bueno, entonces, un gusto haber compartido estos pensamientos, esta palabra del Señor, que sea de aliento en sus corazones, de fortaleza. Tengamos fe. Pronto pasa esta pandemia y